Dios es luz. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Juan 1:7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y veíamos la vez pasada que esta carta de Primera de Juan, cuando tú leas la epístola de Juan, una epístola es una carta, es otra manera de que le llamaban a las cartas, una epístola. Y en ese tiempo Juan estaba viendo cómo la doctrina de Jesús a través de los apóstoles estaba siendo retada porque se estaban presentando muchas falsas enseñanzas. Ya desde los tiempos pasados se ha venido batallando con esto. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. ¿Sí? El diablo es padre de mentira, pero Dios es padre de verdad, Él es la verdad. Entonces la lucha es entre la verdad y la mentira. Y bueno, el diablo, su principal artimaña es el engaño. Y el diablo siempre va a estar buscando la manera, tomar la forma que más nos agrade para que le pongamos atención. Siempre va a usar el medio que a ti y a mí más nos agrade ver o escuchar para llamar nuestra atención. Entonces, en ese tiempo, la doctrina apostólica cristiana estaba siendo retada por la proliferación de falsas enseñanzas. Entonces, es lo mismo que hoy en día. Bueno, muchos dicen que hay que estudiar mucho, ¿verdad? Que hay que estudiar teología, ciencias bíblicas, un doctorado en hermenéutica, un diplomado en dialéctica y en astronáutica y en ecuaciones diferenciales y no sé qué otras cuantas cosas ahí. Y está bien, pues, está bien estudiar, está bien esforzarnos, pero lo principal es la revelación del Espíritu Santo. Amén. Aunque la Biblia no es de interpretación privada. No porque Ernesto diga es que yo entiendo esto, así tiene que ser. No porque Hervey diga es que yo entiendo esto, así tiene que ser. No, tiene que haber una confirmación de que es una revelación del Espíritu y no de unos cuantos. Entonces, a eso se refiere la Escritura cuando no podemos dejarnos llevar por cualquier enseñanza, aunque parezca cristiana. A mí me gusta mucho escuchar otros predicadores, pero no todos me edifican. Sí, yo escucho las prédicas de mi pastor Gerardo. Es más, cuando yo empecé a predicar, comencé a predicar las predicaciones de mi pastor Gerardo. Y un día él me preguntó, oye, ¿por qué predicas con tanta seguridad si vas empezando? Y yo le dije, bueno, porque yo predico lo que tú me enseñas. Si yo me equivoco, es que tú te equivocaste. Así empecé, de alguna manera. Entonces, el discernimiento es algo que se va desarrollando. No toda enseñanza edifica. Necesitamos tener un discernimiento. Y hoy en día, las enseñanzas bíblicas, verdaderas, por revelación, el cristianismo en general está sufriendo persecución. Está escrito, no se asuste. Hay profetizada persecución para la iglesia, para el cristianismo, para la enseñanza bíblica, así como en aquellos tiempos, también en estos tiempos. Ahorita todavía estamos, pues, sentados sobre rosas. Ahorita todavía estamos así como medio queriendo calentar motores, pero ya empezó esto.
No sé si has visto las noticias, pero acá en Sudamérica, en Centroamérica, Nicaragua se declaró un país sin Dios y sin religión. Y entonces están destruyendo iglesias, cualquier iglesia, y hay persecución y están vetando y están, o te haces a lo que nosotros decimos o te vas del país. Así de sencillo. Y el que no quiere hacer ninguno de los dos, pues los torturan, los golpean. Entonces eso ya comenzó. ¿Para qué? Para ver si realmente estamos en la verdad. Amén. Mira, a mi hijo menor le gusta el béisbol y de vez en cuando ahí veo lo que él ve y me toca ver cómo de repente sale un bat volando y le pegó al otro y casi lo desmaya. O el que está bateando le pegan un pelotazo en la cabeza y casi se desmaya, pero se levanta y sigue jugando. Los futbolistas, aunque ahorita son más resistentes las mujeres que los varones. A los varones en el fútbol le das un rozoncito y mira, hacen un circo ahí. Y las mujeres casi se matan y siguen jugando. Se golpean y siguen jugando. A lo que voy es que si ellos soportan todo tipo de golpes, de encuentros, todo tipo de lastimaduras por algo que aman, aunque sea pasajero, la pregunta es, ¿nosotros amamos realmente al Señor? ¿Amamos la luz de Dios? ¿Amamos el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a seguir caminando en luz aunque el día cada vez se oscurezca más? Esa pregunta es para usted en lo personal. Entonces hoy en día hablar de Dios, de sus mandamientos, del comportamiento que debe tener un hijo de Dios, pues ya lo ven como algo, dicen los players, eso era de la época de los dinosaurios, dicen. No, la Biblia sigue vigente. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aunque te vean medio raro, medio rara, porque todos seguimos teniendo amigos que no son cristianos, que de vez en cuando nos frecuentamos, ¿verdad? Y de repente te ofrecen una, iba a decir ultra menos 3 grados, pero no, ese es modelo menos 3 grados. No, ya no tomo, gracias. Ah, ¿ya no tomas? No, ok. ¿Un cigarrito? No, ya no fumo, gracias. Ya no fumas. Oye, échate un chiste de esos colorados que te sabían. No, ya no hago eso. Ah, ya no tampoco. ¿Ya no bailas? No, pero qué bien como. Esto sírveme una barbacoa, ¿verdad? Entonces la gente te empieza a ver como extraña, porque ven las cosas de Dios, de la religión, del cristianismo, ya lo ven como algo del pasado. Y el factor que ha influenciado esto en gran manera, en muchas cosas, es la legalización del pecado. El hombre está empeñado en su sabiduría animal, terrenal y diabólica en legalizar el pecado. Está aferrado y lo van a lograr. ¿Por qué? Porque las leyes humanas son corrompibles. Los seres humanos somos corrompibles, las leyes humanas son corrompibles, las de Dios no. Esas se establecen y se cumplen, aunque no todos estén de acuerdo, la verdad siempre surge. Entonces, todo es legal o va a llegar un momento en que todo será legal. Tú vas a poder llevar un burro allí pues no sé a dónde, a una oficina y vas a pedir, deme un permiso porque voy a echar a volar al burro. Oiga, pero los burros no vuelan, entonces usted deme un permiso. ¿Cuánto va a ser? No, pues si se trata de dinero, ahí le va y ahí está. Este permiso de parte del gobierno para que el burro de tal persona pueda volar. Pregunta, ¿va a volar el burro? A menos que lo avientes de arriba de la casa, va a volar un ratito, pero no va a volar. Entonces, lo que digo es que aunque el pecado se legalice, seguirá siendo pecado ante los ojos de Dios. Sí, Él es el mayor de los jueces. El sexo prematrimonial, especialmente entre los jóvenes hoy en día, no se quieren casar
quieren vivir en unión libre, sin compromiso. Pero al rato todo se les hace tóxico, ¿verdad? Pues claro, tienen fobia a los compromisos, no quieren darle cuentas a nadie. Ya viven con su pareja y la pareja le llama a cuenta. Oye, llegaste muy tarde. No, si no somos nada, no seas tóxico. Todo es tóxico cuando no queremos compromisos. Pero hay tantas cosas, ¿sí? Ahora hay matrimonios, hombres con hombres. A las jovencitas que son vírgenes les hacen bullying. El matrimonio está siendo golpeado. Ahora el aborto ya no es matar, el aborto ahora es escoger. Yo elijo qué voy a hacer con mi cuerpo. Entonces, y hablaba la vez pasada cómo hay países donde la pedofilia ya no se ve como un delito sexual, sino como una preferencia. Por eso están bombardeando a los niños con pornografía y cosas por el estilo para prepararlos para las mentes perversas. Eso es terrible. No debería de asustarnos, pero sí de ocuparnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Vamos a estar de acuerdo, vamos a decir sí, vamos a votar a favor, en contra. ¿Qué estamos haciendo? Mínimo, enseñarle a nuestras generaciones. Hay que enseñarle a nuestras generaciones. Como quiera, mira, nosotros ya estamos curados de espantos, pero los que vienen atrás, enséñales a tus hijitos, a tus nietecitos, enséñales. Estamos ahorita orando porque vamos en escuelita bíblica, vamos a enseñarle a los hijos el verdadero significado del arco iris. Sí, les vamos a hablar de dónde viene el arco iris, por qué Dios estableció, qué fue lo que pasó, por qué causa vino el diluvio y cuál es la información distorsionada, el enfoque distorsionado que le están dando hoy en día al arco iris. Vamos a preparar a nuestros niños. Ahora, la iglesia no es la principal responsable de esa educación. Lo vamos a hacer porque el Señor nos lo indica, pero eres tú, mamá, eres tú, papá, abuelo o abuela, ahí en tu casa, tú tienes que informar, tienes que enseñar a tus hijos, tienes que ser luz y enseñarlos a ellos a ser luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una extensa lista de legalizaciones humanas del pecado. Ya las conocemos, no tiene ningún caso citarlas. Así que esta carta de Juan no solamente fue dirigida a los cristianos en aquel día, también va dirigida a los cristianos modernos. Que en nada somos diferentes a los cristianos de la antigüedad. Somos almas delante de Dios. Lo que cambian son los tiempos, lo que cambian son las ideologías, lo que cambia es cosas como la ciencia que ha crecido, pero el evangelio sigue permanente. Y si yo hago del evangelio de Dios, de la palabra, mi principal fuente de autoridad moral, espiritual, mental, emocional, etcétera, etcétera, voy a llegar a la meta. Vamos a llegar a la meta en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué hace la luz? ¿Cuál es el gran propósito de la luz? Juan 1:5, palabra de Dios para todos, dice, la luz brilla en la oscuridad. ¿Y qué más dice? Y la oscuridad no ha podido contra ella. Otra versión bíblica dice, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Otra versión dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, amén. ¿Qué significa esto? Uno, que la luz, la verdadera luz, siempre va a triunfar. Dos, la luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo lugar. No pueden estar en el mismo lugar. Así es que no es un buen argumento decir, soy medio bueno o soy medio malo. O somos o no somos. ¿A qué equipo le vas? Pregúntale al que tienes ahí cerquita, hermano, hermana, ¿a qué equipo le va? ¿A Los Ángeles o a los Diablos Rojos? ¿Le va a las Chivas o al Santos?
Vámonos, recio. O somos luz o somos tinieblas, o frío o caliente. No hay medio tibio. Bueno, puede estar uno a media luz, así romanticón, pero la luz es la luz. Amén. La luz elimina la oscuridad. ¿Cuál es el propósito de la luz? Eliminar la oscuridad. De hecho, la oscuridad no existe, solo es ausencia de luz, como la maldad. La maldad es ausencia de Dios en el corazón de las personas. ¿Cuándo nació la maldad? Cuando un ángel, un querubín grande protector, llamado Lucifer o Luzbel, se empezó a retirar de Dios, se corrompió su sabiduría, dijo yo puedo ser igual a Dios, y ahí nació la maldad. En la medida que ese ángel, que Dios lo creó perfecto, y cuando digo perfecto incluye libre albedrío, entonces ese ángel, ese querubín grande y protector, dice Ezequías, se alejó de Dios, se corrompió. Entonces la maldad es ausencia de Dios en el corazón de las personas. Dios no creó la maldad, como muchos dicen. No, Dios no creó la maldad. Dios todo lo creó perfecto, dice Eclesiastés. Creo que es el capítulo 3. Todo lo creó perfecto, todo lo creó hermoso en su tiempo. ¿Por qué nos corrompimos? Bueno, porque tomamos malas decisiones. Adán y Eva eran perfectos, no les hacía falta nada. 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 Todo lo que ocupaban estaba ahí en el huerto, no les hacía falta nada. ¿Y entonces por qué se corrompieron? Por decisión propia, por engaño, por escuchar más las mentiras que las verdades. Entonces, entre más te alejas de Dios, que es luz, ¿qué hay? Tinieblas. Entre más te alejas de Dios, que es la verdad, ¿qué hay? Engaño, mentira. Necesitas empaparte todos los días de la escritura, de la sabiduría, de la luz de Dios, y entre más permaneces en la luz, menos las tinieblas te pueden engañar. Amén. Una vez al apóstol Pablo lo mordió una víbora en la mano. Estaban ahí alrededor de una fogata y lo mordió una víbora. Y dice ahí la Biblia que lo que hizo Pablo es que se sacudió la víbora en la lumbre, metió la mano a la lumbre. La víbora lo soltó, pero ya le había picado. Y no era cualquier víbora, porque dice que los demás que estaban ahí, dice, nada más esperaban el momento en que Pablo muriera. Significa que era una víbora venenosa. No era cualquier víborilla. ¿Pues qué crees? Se murió primero la víbora. Era más venenoso Pablo. Entonces la víbora es un tipo de demonio. El veneno, la oscuridad, ¿qué es lo que hace daño? ¿Dónde se lo sacudió Pablo? En el fuego, en la lumbre, en la presencia, en la luz de Dios. Los demonios no pueden estar en la luz. Los demonios no pueden llegar donde está la luz. Antes el diablo tenía entrada hasta el trono de Dios. Lee el libro de Job capítulo 1. Pero después de Cristo, Satanás fue lanzado a la tierra como un rayo. Ya no puede entrar a la presencia, porque fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos la luz, la autoridad. Por eso dice, no le des lugar al diablo. ¿Cuándo le das lugar al diablo? Cuando te alejas de la luz. Cuando te alejas de Dios, dejas de leer la palabra, dejas de orar, dejas de adorar, dejas de alabar a Dios, dejas de hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, comienzas a enfriarte, te alejas, no te das cuenta, vas entrando a un pozo de oscuridad y de repente ¡zas!, llega la víbora y te muerde la mano. ¿Dónde se va a sacudir usted las serpientes? En el fuego de Dios, en la luz de la presencia de Dios. El diablo no puede entrar a la presencia. ¿El diablo puede entrar a la iglesia? Sí, pero a la presencia no. Sí puede. ¿Sabía usted que el diablo va a la iglesia? ¿O no sabía? ¿Sí sabe? Sí puede. Un día cuando Jesús estaba en una sinagoga predicando, una sinagoga era una iglesia, y dice que entre ellos había un hombre con un espíritu inmundo, tenía un demonio dentro, y de repente le pegó de gritos ahí el hombre, y Jesús le dijo, cállate, enmudece y sal de él.
Ese hombre estaba dentro de la iglesia, pero no podía soportar la presencia de Dios. El diablo no puede soportar la presencia de Dios. No sé si lo comenté, pero un día, un domingo, estaba el sermón ya empezado, unos 10 minutos, 15, y entran dos personas. En ese tiempo, pues ya, para ese tiempo ya los anfitriones se meten y dejan sus puestos de guerra y se meten. Y entraron esas dos personas y no había más campo más que 2 sillas de este lado, estaba lleno todo eso. Antes poníamos 5 filas, ¿se acuerdan? Estábamos hasta como sardinas. Y se sentaron de este lado, y desde que entraron, el Espíritu Santo me inquietó. Y yo estaba dando el sermón y en mi mente estaba orando en lenguas, orando en lenguas, orando en lenguas. Y llegan y se sientan y yo volteo y orando en lenguas en mi mente y Señor, y 10, 15 minutos se levantan y se van antes de que termine el sermón. Al día siguiente en el discipulado llamó a cuentas. A ver, ¿quién le tomó los datos a las 2 personas que llegaron a tal hora y se fueron a tal hora? No sé si alguien se acuerda. Y todos voltearon a verse, pues yo no, pues yo tampoco, pues yo menos, no, pues yo tampoco. Nadie le tomó los datos. Y digo, bueno, por lo menos díganme si los vieron. Era un hombre de tal edad, otro de tal edad, venían vestidos así, así. Nadie los vio. Nadie. Se llegaron y se salieron, entraron a medio sermón y nadie los vio. Bueno, ahí me confirmó que no era algo natural. Hay personas que trabajan en la brujería y pueden entrar así disfrazados que nadie les vea y pueden llegar a hacer daño. Entran a las iglesias a orar en lenguas, a maldecir y pueden golpear a la gente de la iglesia espiritualmente hablando. Pero ¿qué crees? Estos 2 cuates no aguantaron mucho. La luz del Señor, mira, salieron destapados. El Señor les dio una pela. No lograron el objetivo. O sea, no es normal que nadie los haya visto. No es normal. Por lo menos en aquel tiempo había 8 ujieres, no se recuerdo cuántos ujieres, Pati, 8 o 10 ujieres, 2, 4 y otros 4 adentro. Y nadie lo vio. Bueno, Dios toma el control de las cosas. Cuando usted y yo estamos en la luz de la presencia de Dios, difícilmente el enemigo que es tiniebla lo va a dañar o lo va a lastimar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice ahí que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. La luz elimina la oscuridad. Ahora, la realidad es que los verdaderos cristianos vivimos rodeados de tinieblas. La Biblia dice que el mundo entero está en tinieblas, está bajo el poder del maligno. Hay un trabajo que el diablo está haciendo desde la oscuridad a través de una herramienta llamada engaño, llamada mentira. Y usted y yo estamos rodeados de todo eso. Por eso Él nos llama a brillar en medio de la oscuridad. Amén, amén. O se aleja de Dios, se enfría y cae en el juego de las tinieblas, o mantiene la luz encendida en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 4, del 1 al 4, palabra de Dios para todos. Dice, Dios, ¿quién? Dios, por su misericordia, nos ha encargado este trabajo. Por eso, no nos desanimemos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, ¿a los ojos de quién? ¿De la gente? ¿A los ojos del pastor? No, a los ojos de Dios. ¿Qué dice? Nos mostramos a todos tal como somos. Si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van ¿a dónde? Al camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esta gente
que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Ahí en los últimos versículos dice: el Dios de este mundo ha nublado. Otra Biblia dice: ha obscurecido la mente, ha entenebrecido la mente de la gente que no tiene fe en Cristo. Wow. ¿Cómo viene la luz? Por la fe en Cristo. ¿Cómo vive una gente en oscuridad? Cuando no tiene fe en Cristo. ¿Y qué pasa? Hay tinieblas en su mente. El Dios de este mundo es Satanás. Si te das cuenta, está escrito con D minúscula. ¿Sí? Cuando es con D minúscula, es cualquier otro Dios que no sea Jehová, que no sea el Padre. Entonces el diablo se le reconoce como el Dios de este mundo, porque tiene cierto poder, tiene cierta potestad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese. ¿Hasta cuándo el diablo va a tener esa potestad sobre el mundo? Hasta que Jesús regrese. ¿A qué viene el Señor por segunda vez? Dice: a regir a las naciones con vara de bronce. Viene a juzgar. Bien, dice: ay de aquellos que crujan los dientes, todos aquellos que le crucificaron. Ay, dolor. Señor viene, ya no va a venir como corderito, mansito, que enmudeció ante sus trasquiladores. Ya no. Ya no va a venir como corderito, ¿verdad? De pechito, se les va. No, ahora va a venir como el león de la tribu de Judá. Como rey va a venir a reclamar su reino. Y nosotros, la iglesia, seremos parte de eso. ¿Usted puede creer eso? Dele fuerte el aplauso al rey. Entonces, Pablo comienza diciendo en el verso 1 y 2, dice en el 2: hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que andar en luz es dejar de hacer cosas a escondidas. Hola. ¿Qué está diciendo Pablo? Que andar en luz es dejar de hacer cosas a escondidas, cosas vergonzosas, cosas que tienen que ver con el pecado. No podemos o no debemos mantener una doble vida de aparentar vivir en luz, pero ¿cuál es la palabra? Tolerar áreas donde todavía hay tinieblas. Entonces, cualquier cosa que sea secreta raya en lo oscuro. ¿Sí? Como que un hermano cristiano te diga: vamos haciendo esto y esto otro, pero que nadie sepa, ¿eh? Ajá. Mira, vamos haciendo esto, pero el pastor no tiene por qué enterarse. Hola. En otras iglesias. Cristiano, cristiana que te diga: el pastor no tiene por qué enterarse, alcance a escuchar el cascabel. No es que el pastor lo tenga que saber todo, pero la autoridad que tengo no es mía, alguien me la dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El pastor sin esa autoridad no sirve para nada. ¿Sí? La sal sin sabor, insípida, es pisoteada, pero el que está en mí, el que está en mi autoridad sobre mi pastor, entonces todo lo que tenga que ver con lo oculto raya en lo oscuro, en las tinieblas. El mundo está en tinieblas. Un hijo de Dios no tiene por qué estar en tinieblas. Por eso hay tanta maldad. Ahora, la luz que llevamos dentro hace desaparecer las tinieblas, ilumina nuestro camino. Juan 1:4, el Evangelio, Reina Valera 60, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 9, vamos a brincarnos hasta el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿de dónde venía? ¿A dónde venía? A este mundo. 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ese fue el problema.
¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Jesús. San Juan 1:1 no está en la pantalla, pero todos lo sabemos de memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Sí? Y luego el verso 12 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, dice el verso 12, de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios, el verbo o la palabra hecho hombre, pero también dice que Él era la luz. Él es la luz. La luz tuvo que venir del cielo a alumbrar un mundo de tinieblas, como en el principio. ¿Qué dice Génesis 1:1? Y en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Había desorden, había tinieblas, había oscuridad. Y el Espíritu Santo estaba a la expectativa, esperando la orden del Padre a venir a poner orden, a venir a alumbrar el abismo. Amén. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Con nuestro corazón desordenado y vacío. Así llegamos a los pies de Cristo. Y el Espíritu Santo a la expectativa, esperando que nosotros le diésemos esa oportunidad de que Él viniera a poner orden, de que Él viniera a alumbrar el abismo. Amén. Entonces en Él estaba la vida, y la vida de Jesús dice aquí que es la luz de los hombres. Ahora, en el verso 9 dice que es la luz verdadera. ¿Por qué dice que es la luz verdadera? Si habla de una luz verdadera, significa que hay una luz falsa. Ojo con esto. Si hay una luz verdadera, significa que hay una luz falsa. En el día tenemos luz solar, en la noche usamos luz eléctrica. Hay luz natural y hay luz producida. Bueno, en lo espiritual hay luz verdadera y hay luz falsa. Dice la Biblia que el diablo tiene la capacidad de disfrazarse de ángel de luz. Ángel de luz. Y esto me habla de una luz falsa. ¿Cómo? El diablo es capaz de emanar una luz falsa. ¿Cuándo lo descubrimos? Cuando estamos en la luz verdadera. Pero cuando estamos en la luz falsa, pues todo parece Disney World. Veo pasar a Mickey Mouse, a la Mimi, al Pato Donald, a la Cenicienta, y creo que todo es real. Sí. Una persona que anda consumiendo alcohol y drogas está en una luz falsa. Sí. Sí, porque está buscando una compensación que el cuerpo necesita. Cuando está deprimido, cuando está cansado, cuando está dolido. El cuerpo fue diseñado para sentir éxtasis, placer, pero cuando hay una luz, estamos bajo una luz falsa, entonces busco respuestas en cosas falsas. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué vino Jesús? Él vino a alumbrar. Él es la luz verdadera. Él vino a evidenciar la luz falsa del enemigo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, Él es quien nos guía. Él es quien nos muestra dónde habrá peligro cuando caminemos en el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Y en ese camino vamos a encontrar peligros. Sí, Jesús encontró peligro. A Jesús lo aborrecieron. A Jesús procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque las tinieblas aborrecen la luz. No sé si tengas la bendición de tener cerca de tu vida una persona que le caes re mal y no sabes por qué. Y constantemente te critica, te ataca, te confronta, así mira, de la nada. ¿Tienes esa bendición en tu vida? ¿Sí?
Bueno, esa persona está en tinieblas. Ella no sabe, pero tú eres luz. Y las tinieblas aborrecen la luz. ¿Qué necesitas? Aquí hay dos aguas. O lo ignoras, no sales lastimado, pero lo ignoras, dejas que su alma se pierda. O número dos, eres tolerante, eres amable, eres generoso, inviertes oración, inviertes tiempo, inviertes ayuno en esa persona y conquistas esa alma para Cristo. A eso Jesús nos llamó, a brillar en medio de la oscuridad. Amén. Entonces hay cristianismo cómodo, ya somos salvos, pero hay cristianismo agresivo. El cristianismo cómodo, no, pues todo fine, very good. No ocupo mucho andar, qué flojera andar, esos calorones ahí en los centros de rehabilitación, en la cárcel, en los hospitales, Dios guarde, no, yo acá tranquilo. Y está bien. Pero ahí está la otra parte, el que vaya arrebata almas del hocico del lobo. ¿Sí sabe usted que el reino de los cielos sufre violencia? Sí, desde los tiempos de Juan el Bautista hay violencia en el reino de los cielos. Cada vez que usted ora, cada vez que usted o cualquier cristiano hacemos la voluntad de Dios, hay una guerra espiritual tremenda en el reino de los cielos. Dijo un pastor, si pudiéramos ver así, literal, la lucha entre ángeles y demonios, cuando oramos, nos daría terror ver lo que sucede. Ni la película más de terror que existe se compara, dice, con la realidad de lo que realmente sucede cuando un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, se dispone a hacer la voluntad de Dios. Escuché el testimonio de un hombre que practicaba el satanismo, la brujería, el vudú, y era un circo este cuate. Y se convierte a Cristo, y alguien que lo entrevista, bueno, ¿cómo te conviertes a Cristo con todos los poderes que tenías? Este hombre dice que tenía 12 demonios a cargo de él. O sea, él le daba órdenes a 12 demonios. Era más demonio él. Y le dijo, ¿por qué te convertiste a Cristo? Y dijo, te voy a decir, yo le ayunaba 7, 8, 9, 10, 2, 15 días le ayunaba al diablo para que me diera el poder para hacerle daño a alguien. Pero de repente descubrí que cuando un cristiano oraba y ayunaba media hora, 1 hora diaria, me deshacía el trabajo de 15 días. Eso fue lo que llamó mi atención. Yo no conocía a Cristo. Yo no conocía el evangelio. Pero eso me llamó la atención. Él dijo, se supone que yo soy con él. Sácale punta, ¿verdad? Se supone que yo estoy con él. Y resulta que hay algo más poderoso. Bueno, eso llamó mi atención. Yo entiendo que era un plan de Dios para que yo lo conociera. Media hora, 1 hora de oración de un cristiano, un día de ayuno, me deshacía el trabajo, el esfuerzo que yo hacía hasta 15 días. Ay, para que saque cuentas. Ay, no, qué flojera. Vamos a orar. ¿Qué pasó? ¿No hubo sermón? No, nomás hubo oración. ¿Nomás? Ore. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Esa es una dominguera. Juan 8:12 dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. ¿Qué es Sprite ni qué es Sprite? ¿Cómo decía el Sprite? La chispa de la vida. No, ¿qué chispa de la vida? Jesús es la luz de la vida. Amén. Él es el que sacia la peor de la sed del alma. Jesús la sacia. La peor hambre del alma humana. Jesús es el que la sacia. Amén. Él es el pan de vida. Él es la luz de la vida. No ande buscando en el bote de la basura. Lo que en Jesús lo puede encontrar
gratis, no porque no tenga precio, el precio era tan alto. Tenía que derramarse la sangre de un inocente, gota tras gota. Nadie pudo pagarlo, solo Jesús. Pero para usted, para mí, son gratis. ¿Puede honrar a Dios con un aplauso? Entonces, Jesús es la luz que nos muestra el camino al Padre. Él es el camino, pero también es la luz. Yo no puedo andar un camino si no tengo luz, si no tengo un mapa, un instructivo. La escritura es el mapa, el instructivo, pero su presencia es la luz. Amén. Toda persona que de corazón busca al Señor, tarde o temprano, el Señor se deja encontrar por él. Cuando yo estuve en la escuela gnóstica, nos hablaban de Biblia, nos hablaban de Jesús, el maestro de maestros, nos hablaban de religión, pero no había luz. No había luz. Era solo teoría, era solo intelecto. Yo andaba en la búsqueda de Dios. Yo no sabía, pero andaba en la búsqueda de Dios. A los 14, 15 años ya andaba indagando donde no debía. A los 16, 17 años ya estaba en una secta ahí, de tinieblas, y yo no lo sabía, pero yo andaba en la búsqueda de la luz. Gloria a Dios que el Señor se dejó encontrar por mí. Yo no lo encontré, Él me encontró a mí. Él no estaba perdido, yo sí. Amén. Él se dejó encontrar, alumbró mi camino. Por eso digo que el que busca a Dios de corazón, tarde o temprano, el Señor se deja encontrar. El que busca, encuentra. El que pide, recibe. El que toca, se le abre. Ahí se cumple la escritura. Aún y hubiésemos andado en los peores caminos, en los peores lugares, con las peores personas, pero si buscábamos genuinamente a Dios, el Señor se deja encontrar. Amén. Y por esa causa, Él nos llama la luz también de este mundo. Termino leyendo Mateo 5, 14 al 16. Pase la alabanza, por favor. Palabra de Dios para todo. Ustedes, ¿cómo dice? Vamos a leerlo en primera persona. Nosotros somos la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino que sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, nosotros, repeat after me, please. Asimismo, nosotros debemos ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver nuestras buenas obras y dar honra a nuestro Padre que está en los cielos. Wow. Le voy a dar una clave. Cada vez que lea la palabra, léala en primer persona. Aprópiese de la escritura. Porque luego pensamos, sí, no vino el hermano fulano, le queda bien, le caía como anillo al dedo. No vino mi comadre, no vino mi compadre, no vino tal hermano. Mira, no, hombre, estaban buenas las pedradas, eran para mi compadre, no vino ahora. No, son para usted. Son para ustedes, son para nosotros, aprópiese de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Jesús se descubrió en las escrituras. Cuando Él dijo, por cuanto Dios me ha ungido para dar libertad a los cautivos, libertad a los presos, sanar a los quebrantados, Luego terminó de leer la profecía y dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. O sea, está diciendo, está hablando de mí, me está hablando a mí. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Imagínate. Usted tiene que aprender a descubrirse en la escritura. Tiene que aprender a ver la palabra como un espejo. Está hablando de ti. Es para ti la bendición. Entonces Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y todas las personas que lo tenemos a Él dentro, debemos de ser luz para este mundo. Amén, amén.
Hasta que no brillamos con luz propia. Dice, no es que nosotros seamos capaces de hacer algo bueno por nosotros mismos. No, dice, al contrario, nuestra capacidad viene de Dios. ¿Por qué la gente te busca a pedirte consejo? ¿Por qué la gente dice, es que yo no sé qué traes, pero me siento bien hablando contigo? ¿Por qué la gente te dice, es que yo no sé qué me pasa, pero ni sé por qué te estoy contando mi vida privada? ¿Sabes por qué? Porque ven una luz en ti. Ven una luz en ti. Ellos no lo saben, pero hay una luz, hay un sacerdocio sobre tu vida. No uses mal esa responsabilidad. No te aproveches de esa responsabilidad. No te aproveches para mal, aprovéchala para bien. Aprovecha, es Dios poniéndote un alma eterna frente a frente. Así alumbre, dice Jesús, nuestra luz delante de los hombres. Y ese es un llamado a todo cristiano o cristiana fiel, para que le sirvamos de bendición a los caídos, a los extraviados, a los que aún no conocen el Evangelio, a los que no conocen las promesas de Dios, a los que se están muriendo sin una esperanza de vida, de salvación. Te necesitan. Todos ellos nos necesitan. Así es que no pierdas la oportunidad de brillar en tu casa primeramente, en tu trabajo, en tu empresa, en tu escuela, en la calle. No pierdas la oportunidad de brillar. Amén. Dile al que encuentres, dile que Cristo lo ama. Diles que hay una esperanza de vida. Diles que hay una manera diferente de vivir. Diles. No te quedes callado. Si te callas, las piedras van a hablar. Yo le hice una promesa al Señor: Padre, mientras yo hable, ninguna cochina piedra va a hablar estando yo ahí. Nada más dame palabras. Ahora dile al que tienes ahí cerca, al hermano, a la hermana, dile: hey hermano, cuando la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. Dígale: cuando la luz resplandece, las tinieblas desaparecen. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre de Jesús. Somos llamados a brillar. Enciende la luz. Déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la debes esconder. No me la sé, si no, si me la aventaba. Aquí mi hijo Sam la va a cantar. Dios es bueno y Él está en tu vida. Él es la luz y Él está dentro de ti. No hay ningún obstáculo para brillar más que nuestras propias decisiones. Vamos a orar. Dile: Señor Jesús, perdóname si he negado mis pecados. Perdóname si no he brillado como tú esperas. Soy tu hijo, de tal manera que me has dado todo lo que necesito para hacer luz para el mundo. Pongo en tus manos una vez más mi alma, mi vida, mi espíritu, aún mi cuerpo, todas esas áreas de oscuridad, las pongo en tus manos, Señor. Que tu luz brille en mí en la medida de la fe que me has dado. Quiero crecer, Señor, en ti. Quiero menguar para que tú, Jesús, seas el más importante en mi vida. Gracias, Señor. Hoy tu luz está en mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Alúmbrame, Señor, para alumbrar en mi casa a los que todavía no te conocen, a los que todavía te rechazan. Ayúdame a alumbrar en mi empresa,
en mi trabajo, en mi escuela y en cada lugar donde vaya. Yo sé que tú vas conmigo. Enséñame, Señor, a brillar como tú.